¿Ya? ¿Cómo se calcula? El determinante se va a calcular de la siguiente manera. Entonces, supongamos que n vale 1, es decir, yo tengo una matriz de tamaño 1 por 1, es decir, solamente tengo una entrada. Entonces, el determinante de esta matriz es simplemente el número que hay ahí dentro. Si n vale 2, es decir, si tengo ahora una matriz de 2 por 2, donde yo tengo una entrada a 1, 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2, el determinante de una matriz de 2 por 2 se calcula de la siguiente manera, como el producto cruzado, es decir, A1, 1 por A2, 2, y le resto el producto cruzado que me falta, que sería A1, 2 por A2, 1. ¿Ya? Hago producto cruzado y resto. Ahora, si yo tengo ahora una matriz de mayor tamaño, ¿ya? El determinante de una matriz de mayor tamaño se calcula de la siguiente manera. Está esa formulita que está ahí, que vamos a tratar de entender esa formulita y cómo se aplica, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esta formulita me dice que hay dos formas equivalentes para poder calcular un determinante, escogiendo un i fijo o un j fijo. Si yo cojo un i fijo, eso significa que voy a calcular el determinante con respecto a una fila fija, o voy a calcular el determinante con respecto a alguna columna j fija. Es decir, yo tengo que tomar una decisión ahí, ¿ya? Entonces, si quiero tomar una decisión ahí, vamos a hacer un ejemplo y les voy a explicar cómo se usa esa formulita. Imagínense que ustedes tienen ahí una matriz de tamaño 3×3, ¿cierto? Entonces, si yo le quiero calcular el determinante a esa matriz, yo quiero calcular ese determinante con respecto a una fila o a una columna, ¿sí? Hagamos el calculito con respecto a alguna fila. Entonces, como referencia, para que se entienda, yo voy a calcular el determinante con respecto a la primera fila, ¿sí? Después vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el determinante con respecto a una columna, ¿ya? Entonces, si yo cojo esa, la fila que está ahí en azul, como la que voy a usar para calcular el determinante, ¿ya? Tengo que ir en orden. Entonces, el determinante de esta matriz se calcula de la siguiente manera.
¿Todos conocen el simbolito ese de sumatoria o no? Sí. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Cuánto? Este simbolito de sumatoria. Bueno, si no, tampoco lo mismo. Ahora lo aprende. Ya, si yo quiero calcular el determinante con respecto a una fila, voy a ir en orden de izquierda a derecha, ¿ya? Y voy considerando entrada por entrada. Entonces, si lo hago con respecto a la primera fila, lo primero que tengo que hacer es, como dice la formulita, tengo que poner un menos 1, ¿cierto? Elevado a algo. Y como yo lo voy a hacer con respecto a esta fila, lo voy a hacer con respecto a ese número y a ese número. Entonces, como dije, como era de izquierda a derecha, primero me paro en el 1. Ahora, el número 1 en la matriz, ¿qué posición tiene? 1, 1. El 1, 1. Entonces, aquí tendría que colocar 1 más 1. Multiplicado por el numerito que está puesto ahí. Y en la formulita dice que ahí hay un m. Y el m tendría que ser 1, 1. En el siguiente paso les voy a explicar cómo se obtiene ese m. Después tengo que sumar. Y me paso al siguiente número. Y ahí tendría que poner menos 1 elevado. ¿Cuál es la posición del 2? 1, 2. Entonces aquí tendría que llevar a la 1 más 2. Multiplicado por el número que va ahí. Y multiplicado por un m 1, 2. Después tengo que sumar menos 1 y me paso al siguiente número, que sería este menos 1. ¿Qué posición tiene ese en la matriz? 1, 3. El 1, 3. Entonces tendría que poner 1 más 3 multiplicado por el número que va ahí por m 1, 3. ¿Ya? Ya. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, lo que voy a hacer es, les voy a explicar cómo uno obtiene estos m's. ¿Qué es ese m? Entonces, tengo menos 1 elevado a la 1 más 1 multiplicado por 1 por m. Ahora, ese m que está ahí, estos m's, son siempre determinantes. Entonces aquí yo tengo que calcular otro determinante de una matriz. ¿Sí? Y el resto le va a pasar lo mismo. Aquí tengo menos 1 a la 1 más 2 por 2 y aquí tengo que calcular otro determinante. Más menos 1 a la 1 más 3 por menos 1 por la multiplicación de otro determinante. Ahora, la pregunta es, ¿el determinante de quién debería yo colocar acá? Y esta notación es completamente sugerente. El determinante que yo tengo que colocar acá Es el 1. lo obtengo de la manera siguiente. Yo voy a ir a mi matriz original y lo que voy a hacer es borrar la fila 1 y la columna 1 de mi matriz. Borro fila 1, columna 1 y si se dan cuenta me quedo con esos 4 numeritos, ¿cierto? Y esos los tengo que colocar acá. Menos 1, 0, 4, menos 3. La siguiente. El M12, ¿cómo lo obtengo? Borrando en la matriz original, primera fila, segunda columna. Borro primera fila, segunda columna, y si se dan cuenta me quedo con estos 4 numeritos que están acá. O sea, yo debería colocar un 2, 0, 3, menos 3. Por último, tengo el M13, que lo que tengo que hacer, borrar primera fila, tercera columna. Borro primera fila, tercera columna y me quedo con esos 4 numeritos que están ahí. Y esto sería 2, menos 1, 3, 4. ¿Sí? Sigamos al otro lado. Entonces, ese determinante va a ser menos 1 elevado a la 1 más 1 por 1. Sí. Y ahí me sale el determinante de esa matriz de 2 por 2. Pero, si se dan cuenta, en la definición de los determinantes me dice
aquí me dan una formulita explícita de cómo calcular un determinante de 2 por 2. ¿Y cómo se hace eso? Producto cruzado y recto. Es decir, ese determinante tendría que ser menos 1 por menos 3, y esto le tengo que restar la multiplicación del otro producto cruzado, que sería 4 por 0. Después, más menos 1 a la 1 más 2 por, tiene un poquito allá, el 2, por el otro determinante. Y ese determinante, de nuevo, sería el producto cruzado y recto, que sería 2 por menos 3 menos, y aquí coloco el otro producto cruzado, que sería 0 menos 3, 3 por 0. Y por último, me queda más menos 1 a la 1 más 3 por menos 1. Y aquí tengo que calcular el último determinante, y esa matriz, el producto cruzado tendría que ser 2 por 4, menos, y aquí le tengo que sacar el otro producto cruzado, que sería 3 por menos 1. Entonces, toda esta cosa, ¿cuánto me da? Recuerden que si yo tengo menos 1, en los determinantes, menos 1 a una potencia par, siempre me va a dar 1. Menos 1 a una potencia impar, siempre me va a dar menos 1. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, como aquí tengo menos 1 a una potencia par, porque aquí me queda menos 1 al cuadrado, me va a quedar 1, por 1 es 1. Entonces, aquí me queda simplemente 1 multiplicado por, esta cosa me da menos con menos da más, 3 por 1 a 3. Y eso vale 0, entonces me queda simplemente 1 por 3, después más. No tan rápido. Aquí tengo menos 1 elevado a una potencia impar, porque me queda menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 2, eso me da menos 2. Y lo de acá adentro me da simplemente 3 por 2, 6. Con ese menos me queda menos 6. Entonces aquí tendría que hacer ese menos con ese menos, me va a quedar más. 6 por 2, 6. O sea, 6 por 2, 12, pero vamos a buscar 6. Y después me queda más, menos 1 a la cuarta es 1, por menos 1 es menos 1. Entonces aquí tendría que colocar un menos, y aquí esta cosa acá adentro me da 4 por 2, 8, menos 3 por 1, menos, o sea, 3 por menos 1 es menos 3. Menos con menos me va a dar más. Y 8 más 3 es 11. Entonces toda esta cosa me queda 3 más 6 por 2, 12, menos 11, 12 menos 11 es 1, 1 más 3, 4. ¿Lo entendió? Ahí no se cambia el signo cuando tiene menos adelante. Porque menos más. Ahí al final. ¿Esto? Al lado. Acá. Sí. Por eso quedó más. Porque aquí me quedaría así. 4 por 2, 8, menos. Y aquí me quedaría menos 3. Menos con menos me va a dar más. Entonces 8 más 3. Y eso queda 11. ¿Se entiende? Eso es si yo hago el cálculo.